Hola, ¿qué tal? En este video vamos a validar el ID de la materia para que acepte modificaciones, elimine materias no existentes y no permita materias repetidas. Para continuar, vamos a especificar brevemente lo que tenemos que hacer en esta columna. Esta columna que registra los ID de las materias está definida en la tabla que sí se puede repetir, ya que ahí estarán las calificaciones de todos los alumnos. Pero cuando estamos viendo a cada alumno, no debe de existir una ID repetida para que él no tenga dos calificaciones de la misma materia. También tendríamos que validar que el ID ingresado exista en la tabla y nos muestre aquí a cuál materia corresponde. Y también tendríamos que validar que el usuario puede regresar y modificar alguna que ya esté capturada. Entonces, comencemos. Primero vamos a agregar una variable que nos permita almacenar el ID de la materia por si se está editando un renglón que ya tenga una materia registrada. Entonces vamos a hacer esa variable de tipo global, la declaramos acá en el inicio de la clase para poderla usar en más de un procedimiento. Ya definida, vamos a ir al evento CellClick que ya tenemos programado, que es este, donde al momento de hacer clic en el data grid nos agrega la fecha automáticamente y también asigna el usuario que está escribiendo. Bueno, aquí vamos a declarar la variable que nos diga en qué columna se está trabajando y vamos a insertar un if para validar si fue en la columna donde se encuentra el ID. Que sería en este caso la 1. Ahí es donde vamos a traernos el ID anterior para tenerlo almacenado. En nuestra variable ren y sobre la columna 1. Me está marcando que el nombre de la variable no es el mismo, me parece que acá está. Entonces sería el ID anterior. Y es todo lo que pondríamos entonces en el evento CellClick. Ahora vamos a desarrollar una función para que nos evalúe si es que esa columna ya tiene el dato que se está intentando ingresar. Entonces nuestra función va a ser de tipo booleano para que nos regrese si encontró o no encontró el ID dentro del data grid. Entonces le vamos a poner busca ID y le mandaremos parámetro para decirle cuál ID va a buscar. Le pondremos de nombre a ese parámetro a recibir como IDM y también le diremos en qué renglón estamos escribiendo para que omita. Entonces, comparar lo que ya estamos escribiendo. De lo contrario, pues siempre encontrará lo que estamos escribiendo como repetido. Entonces, vamos ahora a sacar el registro, los renglones totales del data grid calificaciones para poderlo someter al for.
Y en este caso le vamos a restar 1 debido al renglón en blanco que aparece en un data grid que se puede editar. Entonces ya tenemos el total de renglones y también vamos a mandar a una variable aquí temporal el ID de la materia para que no nos queden tan largas las líneas. Y ahora sí preguntaremos si el grid realmente tiene calificaciones, si es mayor que 0. Declaramos el for que haga ese recorrido. Mientras que R siga siendo menor que los renglones totales, con su incremento de 1 en 1. Esta variable que pusimos de i de mat, entonces le vamos a asignar el dato que estamos revisando en cada vuelta. Ahora vamos a preguntar si coinciden, si el ID que acabamos de extraer del grid coincide con el que le estamos enviando a revisar por medio del parámetro, pero también tendría que no ser sobre el mismo renglón para que no encuentre el que estamos escribiendo, ya que ese pues sería nuevo, entonces no tendría que contar. Si este if da positivo, entonces regresaremos un verdadero, debido a que sí fue encontrado ya ese ID para la materia. Y vamos a regresar un false en cualquiera de los demás casos. Así estaría entonces ya nuestra función completa. Ahora vamos a programar para poderlo mandar llamar y hacer esa revisión. Antes de hacer la revisión vamos a ir a conectar la tabla de materias al formulario para que podamos identificar si realmente existe ese ID. Vamos a ir al origen de datos y vamos a arrastrar de la tabla de materias una que no esté relacionada el nombre de la materia y lo pondremos en cualquier zona de aquí. Esta caja de texto tiene por nombre textbox 1. Ahora vamos a seleccionar el data grid y vamos a buscar el evento cell end edit que se activará al momento de que terminamos de escribir en la celda y nos cambiamos a otra. Aquí lo tenemos, damos doble clic. Vamos a necesitar también renglón y columna para saber o ubicarnos donde se está haciendo pues la edición, como lo hemos hecho entonces en otros eventos. Vamos a mandar un error también a la cabecera del data grid si es que no entró un dato aceptado, y entonces vamos a poner en blanco el mensaje de error.
como ya lo hicimos en el video anterior. Ahora sí vamos a preguntar si esa edición se hizo en la columna 1, correspondiente nuevamente pues a el ID de la materia. Vamos a traernos el ID a una variable. Voy a copiar esta parte que es la misma que he estado escribiendo en otros, pero la voy a asignar a una variable nueva que es la que enviaré como parámetro. Y a esta solamente le pondré un ID y le pego la línea que le envié, que no es otra más que asignar pues a este ID lo que se escribió en la columna 1. Entonces ya que la tenemos podemos preguntar si existe. Entonces haremos uso de la función que acabamos de crear, busca ID, y le mandaremos los dos parámetros, el ID que acabamos de extraer más en qué posición se está escribiendo. Es lo que trae entonces la columna, perdón, la variable R, que tiene que ver con el renglón donde se está escribiendo. Si la respuesta a este if fue verdadero, querrá decir que entonces ya está repetido ese dato de la materia. Ahora me restará preguntar entonces si ya existía una ID en donde fue la edición, por eso creamos esa variable al principio. Entonces le diremos que si ese dato estaba vacío, quiere decir que se estaba intentando escribir una ID nueva, una materia nueva. De lo contrario, entonces sí se estaba intentando modificar una existente. Voy a copiar esta parte. Y si estaba en blanco, entonces no la aceptaré. La voy a poner en blanco nuevamente ya que está repetida. Pero si no estaba en blanco, querrá decir pues que sí estaba yo intentando modificar otra. Y lo que haré entonces será asignarle el ID anterior. Por último, cualquiera de los dos casos que haya sido, bueno, ahora voy a decirle al usuario en mi mensaje de error qué fue lo que pasó. Por ejemplo, este mensaje. Ahora vamos a programar el else de la respuesta a nuestra función. Si no fue encontrado, entonces iremos a buscarlo a la tabla. Ya tenemos por aquí, al haber arrastrado el campo, ya tenemos la conexión hecha de materias. Entonces nos traeremos esta línea para ir a hacer la búsqueda a esa tabla y la pegaremos aquí. Sin embargo, no hemos hecho aún en el data grid, perdón, en el dataset, no hemos hecho todavía la consulta. La vamos a hacer. Abrimos el dataset y en la tabla de materias, como hemos hecho en otros videos, vamos a agregar con botón derecho una consulta de tipo SQL que regrese filas y la completaremos. Entonces le diremos que debe coincidir el ID de la materia con el parámetro que le enviemos desde el código. Vamos siguiente y le pondremos fill by ID, llenado por ID.
siguiente y finalizar. Grabamos el dataset. Y le hacemos las modificaciones al tablaadapter, donde le diremos que será fill by id y el parámetro que le estemos enviando será el id que obtuvimos en esta línea al inicio. Una vez que fuimos a hacer la búsqueda, entonces vamos a comparar si el campo que arrastramos está vacío. Si está vacío, el ID que se ingresó no existe en la tabla. Entonces es nombre textbox 1. Si es diferente de vacío, entonces sí se ingresó un ID correcto. Entonces a la columna, vamos a copiar esta, a la columna siguiente, que es donde está el nombre de la materia, le vamos a asignar el dato que trae esa caja de texto. Y sería la columna 2 del data grid. De lo contrario, si ingresó un ID que no fue encontrado, entonces eliminaremos los dos datos para que nos quede en blanco y lo pueda reingresar. Lo voy a copiar 2 veces. Uno será para la columna 1 y la otra para la columna 2, donde viene el nombre de la materia. Los mandamos en blanco, pues para que esa línea no sea válida para poderla mandar guardar posteriormente con el botón. Una vez que salimos de todas estas comparaciones, podemos decirle a nuestra variable de la ID anterior, la podemos reiniciar para que esté lista para validar el siguiente renglón. Vamos a hacer una prueba. Voy a seleccionar un alumno y voy a intentar editar sus calificaciones. Voy a dar editar. Y la primera prueba que haré será ingresar un ID existente, por ejemplo, el que está al principio. Y me lo está eliminando debido a que ya existe. Ahora voy a intentar meter un ID que sí existe dentro de la tabla y ya me está regresando a qué materia pertenece. Y si yo intento meter nuevamente una materia que ya exista, bueno, me dejará lo que yo tenía antes como bueno y me dirá que la materia que intenté meter ya está presente. Como podemos ver, estamos verificando que sí está funcionando. Así entonces damos por concluida esta parte del formulario de registro de calificaciones.